Todos somos el idiota de alguien. La conocen, esa expresión relativista que implica que ninguna inteligencia es superior a la de los demás. De hecho, todos tendemos a pensar que son los otros los tontos, que nosotros valemos más que eso. De hecho, nosotros ya entendimos cómo funciona el mundo, ¿verdad? Mientras que los demás, existe un ejercicio interesante que consiste en pedirle a la gente que autoevalúe su inteligencia en comparación con el resto de la población. Ejercicio interesante, les decía, porque según todos o casi todos están por encima del promedio. Algunas personas realistas sobre su situación tal vez se atrevan a afirmar que existen varias formas de inteligencia. Sí, bueno, de todas formas, eso servirá en algún momento para explicar que ellos son buenos en lo que hacen, incluso si nunca obtuvieron sus certificados. Y aunque existen indicadores relativamente objetivos de la inteligencia, como el conocido coeficiente intelectual, que son medibles y por lo tanto permiten una clasificación, el coeficiente intelectual no es en sí mismo la inteligencia, y por sí solo no permite determinar si sí o no. Si alguien es tonto, de hecho, con un alto CI, tal vez pienses más rápido y en muchas cosas al mismo tiempo, pero eso no es lo que te impide tomar una decisión estúpida. Y sí, si se necesita un gran procesador para hacer funcionar TikTok, una calculadora de secundaria basta para resolver las ecuaciones de la relatividad general. ¿Un gran cerebro está bien? ¿Saber cómo usarlo? Es mejor. Entonces, ¿la inteligencia y su corolario, la estupidez, se medirían? No por el CI, la memoria, la cultura o las calificaciones en la escuela, sino por lo que resulta de todo eso, es decir, nuestras acciones o nuestras decisiones, pero de entrada, con eso no avanzamos mucho. Porque para juzgar una decisión vamos a estar casi tan sesgados como al juzgar nuestro propio intelecto. Francamente, ese político que decidió poner una planta nuclear justo detrás de tu casa, de verdad es un tonto que arruina el paisaje. O tal vez es un tipo que a largo plazo va a reducir las emisiones de carbono, a pesar de la opinión de los tercos que insisten en su diésel. De hecho, todos esos alarmistas del calentamiento global que gritan sobre el fin del mundo y que ni siquiera pueden ver que hace calor en verano y frío en invierno como siempre ha sido. Son esos mismos alarmistas del calentamiento global que se burlan de los escépticos del clima que, aunque tienen escéptico en su nombre, ni siquiera son capaces de buscar la fuente de una información y no saben leer un informe del IPCC. Esos borregos con triple dosis que van alegremente a dejarse envenenar por Big Pharma y esos imbéciles antivacunas que gritan por la falta de perspectiva solo porque le tienen miedo a una inyección. Y la lista sigue. Los derechairos retrasados y los izquierdosos, los ateos frente a los religiosos integristas, los terraglobistas contra los terraplanistas, los veganos contra los carnívoros, en fin, como ya entendieron, hemos vuelto a nuestro punto de partida. Todos somos el idiota de alguien más. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Podríamos encontrar una manera objetiva de medir la estupidez de alguien, clasificarlo por encima o por debajo de otra persona? Un método que finalmente nos permitiría decir, ese sí es un tonto, de verdad, de pura cepa y criado a base de grano. Y sobre todo, un método que nos permitiría ubicarnos a nosotros mismos en la curva, pero sobre todo relativizar nuestras decisiones y así influenciarnos lo suficiente para que sean mejores, pues tal vez. Hoy me gustaría hablarles de un ensayo de Carlo Maria Cipolla. Carlo es un historiador de la economía italiano, nacido en 1922 en Pavía y fallecido en 2019. Fue profesor en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y estudió especialmente la relación entre alfabetización y desarrollo económico, así como las epidemias y sus consecuencias en la sociedad. Y sus escritos se caracterizan por su humor. Cipolla es capaz de tratar con ligereza temas serios, sin restar en absoluto calidad a sus análisis, pero haciéndolos así más accesibles. En resumen, el tipo entendió todo sobre la didáctica. Pero hoy vamos a hablar de uno de sus ensayos, publicados por primera vez en 1976, que originalmente no estaba destinado a difundirse fuera de su círculo de amigos. Pero bueno, lo que se suponía que era solo una broma resultó ser algo más, tan bien pensado y escrito con un humor tan bien equilibrado, que este ensayo se difundió cada vez más y hoy en día es conocido como Las 5 leyes de la estupidez de Carlo Cipolla. Así que vamos a tener que empezar con una pequeña advertencia. De hecho, aunque Cipolla es un académico de renombre y su análisis está muy bien pensado, su ensayo sobre las leyes de la estupidez no debía ser en un principio más que una broma. Así que no busquen fuentes ni notas al pie que remitan a estudios con cifras que respalden sus afirmaciones. No las hay.
Veremos que su análisis es válido porque se basa en razonamientos lógicos y observaciones empíricas, pero no se apoya en ningún dato estadístico y en su estado actual no puede ser verificado. Bueno, por otro lado, sí es muy divertida, así que no nos vamos a privar por eso, ¿verdad? Agregaré que fue redactada en inglés y que en el idioma de Taylor Swift, stupid puede ser tanto un adjetivo como un sustantivo. Pero en francés, decir de alguien que es un estúpido es bastante torpe, así que vamos a desplegar todo el abanico creativo del idioma francés para describir a aquellos que estaban enfermos el día que repartieron los cerebros. Sobre todo porque si un académico de renombre como Chipola puede permitirse tan poca amabilidad, no veo por qué yo debería esforzarme. Así que comencemos de inmediato la lectura de este ensayo. Ley número 1. Todo el mundo subestima la cantidad de individuos estúpidos en la sociedad. Hace un momento vimos que todos, o casi todos, sobreestimamos nuestra inteligencia, lo que tendería a implicar que, para cada uno de nosotros, estamos rodeados de tontos, y sin embargo, según esta primera ley, todavía nos quedaríamos cortos. Todos subestimamos la cantidad de imbéciles que nos rodean. Dicho así, parece bastante trivial, incluso vago, gratuitamente cruel y que no aporta nada a la reflexión. Y sin embargo, miren el razonamiento que hace Chipola. De hecho, él explica que regularmente nos sorprende, primero, que personas que antes considerábamos racionales e inteligentes, de repente resulten ser increíblemente tontas. De que día tras día, con una increíble regularidad, nos vemos interrumpidos en nuestras actividades por idiotas que aparecen de repente y de manera totalmente impredecible en lugares, circunstancias y horas improbables para venir a arruinarlo todo. Que además, estamos sujetos cotidianamente a sesgos de razonamiento que nos hacen juzgar de manera superficial la inteligencia de las personas basándonos en su nivel educativo, en su manera de vestir, en su estatura, en su sobrepeso o simplemente en si usan o no lentes. 4. Que tendemos más fácilmente a juzgar a alguien rico o con un alto puesto en una empresa como inteligente. De la misma manera, si ha cursado estudios superiores o si habla con elocuencia. Y al hacer esto, según Chipola, es bastante ilusorio intentar evaluar el número de personas tontas presentes en la sociedad, ya que, según esta ley, cualquiera que sea la estimación que hagamos, estaremos por debajo de la realidad. Y esto nos lleva entonces hacia la segunda gran ley de la estupidez. La cultura occidental favorece un enfoque igualitario de la vida. Genetista y sociólogo Saint-Genis ha demostrado con un impresionante conjunto de datos y fórmulas científicas que todos los hombres son naturalmente iguales y que si algunos son más iguales que otros es gracias a lo adquirido y no a la naturaleza. En resumen, si naciste en una buena familia y el dinero de papá está ahí para impulsarte en la vida, eso es adquirido. Pero si todos empiezan con lo mismo en la vida, las diferencias sociales se eliminan. Pues bien, Cipolla no está de acuerdo con eso y quiere aportar una excepción a esta visión clásica de la sociedad y de los seres humanos. De hecho, él nos afirma que no todos somos iguales. Algunas personas son estúpidas y otras no, y esta diferencia solo está determinada por la naturaleza y no por alguna condición social. Noten que desde hace rato lo estoy citando directamente. Y para continuar, pues una persona será estúpida, así como otra será pelirroja. Una persona pertenece al grupo de los imbéciles, así como otra pertenece a un grupo sanguíneo. Y la sociedad no tiene nada que ver en eso. Una persona estúpida nace estúpida por un acto de la providencia. Y si Cipolla afirma estar convencido de que la estupidez es un rasgo ya sea genético o heredado de alguna manera, también afirma en voz alta y clara que no es un reaccionario que intenta reintroducir una segregación social basada en la raza o la clase social. De hecho, nos asegura creer firmemente que la estupidez es un rasgo que no discrimina en absoluto, que aparece en cualquier clase o grupo social, en cualquier etnia o cultura y que, siempre según la naturaleza, en la misma proporción, y eso es lo que afirma su segunda gran ley, la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra de sus características. Y sí, aquí no hay eugenesia ni fascismo, ¿eh? Seas blanco, negro, alto, bajo, europeo, africano, asiático, rico o pobre, puedes ser igual de propenso a ser inteligente que a ser completamente idiota. Cuando se estudian los números muy grandes, uno se da cuenta de algunas cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, ya sea en una población de Inuit del Gran Norte, de aborígenes en el Outback australiano, de citadinos europeos o de campesinos chinos, cualquiera que sea el origen geográfico o social de los individuos, la proporción entre niños y niñas en los nacimientos se mantiene igual, con una ligera predominancia masculina. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, en cambio, es que es probable encontrar este tipo de constante en casi todas partes.
Eso es precisamente lo que se llama la ley de los grandes números, y Cipolla teoriza que la estupidez es uno de esos rasgos cuya probabilidad de aparición no depende de ningún otro factor. Así, encontramos el mismo porcentaje de imbéciles tanto si consideramos grupos muy grandes como muy pequeños. Cipolla explica entonces que hizo análisis en su entorno, en su universidad, y aquí, cuando digo análisis, es momento de recordarles que tengan en mente la naturaleza de este artículo. De cualquier manera, según Cipolla, la universidad es un buen lugar para hacer estadísticas. De hecho, ahí se encuentran personas de todas las clases sociales, desde obreros hasta los sectores más acomodados, estudiantes, administradores, profesores. Al interesarse por la gente de la clase obrera, Cipolla estimó una fracción de imbéciles, que resultó ser superior a lo que había teorizado. Primera ley: todo el mundo subestima el número de individuos estúpidos en la sociedad. Entonces buscó en la segregación, la pobreza o incluso la falta de educación los orígenes de esta estupidez, excepto que, al subir en la escala social, constató que la misma proporción prevalecía entre los empleados de la universidad y entre los estudiantes. Aún más impresionantes fueron los resultados entre los profesores. Ya sea en una gran universidad o en un pequeño colegio universitario, en una institución famosa u oscura, él afirma haber encontrado la misma fracción de profesores estúpidos. Atónito por estos resultados, decide ampliar su investigación a un grupo especialmente seleccionado, a una verdadera élite, los galardonados con el Premio Nobel. Y el resultado confirmó los poderes supremos de la naturaleza. La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra de sus características. Y de hecho, incluso entre los premios Nobel hay tipos que de chiquitos se les cayó la cuna encima. Suena un poco increíble dicho así, y sí, el premio Nobel se supone que reconoce descubrimientos científicos importantes. Entonces debería estar reservado para los genios, ¿no? La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra de sus características. Así que hay tontos entre los genios. Pero eso no significa nada. Existen premios Nobel que dicen tonterías como si estuvieran drogados con crack, y eso incluso tiene un nombre: la Nobelitis. Cuando una persona recibe un premio Nobel, generalmente es en relación con un campo de especialización muy particular. Pero eso no dice nada sobre sus habilidades en cualquier otro campo. Sin embargo, si recibir un Nobel predice algo, es que el galardonado va a recibir toda la atención de los medios. Y como el sesgo de autoridad nos lleva a pedirles a dichas autoridades su opinión sobre cualquier cosa, pues le vamos a hacer al galardonado preguntas sobre la sociedad, la política o cualquier otro ámbito que no es el suyo. Ahora bien, como saben, las opiniones son como los traseros. Todos tienen uno y muy seguido apestan a porquería. Así que el galardonado va a dar su opinión, aunque sea absurda, sobre un tema que no domina. Y como es un Nobel etiquetado como genio por la prensa, vamos a tomar sus palabras como si fueran verdad. Y tomando confianza, nuestro galardonado va a soltar cada vez más tonterías. Citemos, por ejemplo, el tristemente célebre caso de Luc Montagnier. Luc Montagnier es quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del VIH. Y en principio, para descubrir un virus, pues no hay que ser un imbécil. Pero eso no impidió que, durante la crisis del COVID, el señor Montagnier, que ya creía en la memoria del agua, afirmara que el virus del COVID era un híbrido genético fabricado con genes del VIH. Ya hacía años que los más grandes virólogos del mundo advertían sobre las afirmaciones de Montagnier. En 2017, unos 40 premios Nobel fueron cofirmantes de una carta abierta pidiéndole que dejara de decir disparates, especialmente sobre los antivacunas o la homeopatía. Y sí, uno puede ser un premio Nobel y estar un poco loco. Y está lejos de ser el único. Y sí, recuerden, si creen tener una idea de cuántos premios Nobel han sido afectados por la Nobelitis, pues seguro se quedan cortos. Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954, afirmó que la vitamina C cura el cáncer. William Shockley, Nobel de Física en 1956, consideraba que los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos. James Dewey Watson, Nobel de Medicina en 1962, pensaba que hay una relación entre el sol y la libido para explicar el personaje del Latin Lover. Brian David Josephson, Nobel de Física en 1973, creía que la física cuántica explicaba la telepatía y creía en la existencia de una propaganda antiparanormal. Kary Mullis, Nobel de Química en el 93 por su parte, afirmó que la astrología funciona y que el VIH no causa el SIDA. Mira, este sí que les va a doler. Erwin Schrödinger,
Sí, el tipo del gato, pues él estaba totalmente metido en la clarividencia y la telepatía. Pero eso no es suficiente para llamarlos imbéciles. ¿Y cómo sabes que no tienen razón, A eso voy. Esa es la tercera ley, pero terminaré con la segunda diciendo esto. Lo hermoso de la segunda ley es que pone a todos los grupos sociales en igualdad de condiciones. Los movimientos feministas pueden ver en esto que los hombres no son menos tontos. Los países subdesarrollados pueden ver que, después de todo, los países desarrollados no lo son tanto, ya que tienen tantos idiotas como ellos. Pero esta ley también tiene algo aterrador, que ya sea que te muevas en círculos de intelectuales o entre tus compañeros en la fábrica, que juegues golf con los ricos o que repartas sopa en los comedores comunitarios, estás rodeado del mismo número de tontos congénitos. Y aquí ya oigo venir un comentario. Qué casualidad, los tontos son los antivacunas, ¿eh? Los idiotas siempre son los demás. Entonces, ¿hemos vuelto al punto de partida, ese que dice que todos somos el idiota de alguien? Pues precisamente lo más bonito de las 5 leyes de la estupidez es la tercera, que nos va a dar una definición clara y objetiva de lo que es un imbécil. Y sí, siempre es más fácil ver la estupidez en los demás. Y la definición de estupidez es como las opiniones y los culos. Cada quien tiene la suya también. Aunque muchas veces el tonto es simplemente el que no piensa como nosotros. Así que, en vez de limitarnos a esa definición que no nos hace avanzar mucho, permítanme, damas y caballeros, presentarles la matriz de Chipola. Nos va a permitir clasificar a las personas en 4 grandes categorías y mostrarnos que un premio Nobel también puede ser un completo imbécil. Imaginen una gráfica con un eje de abscisas y un eje de ordenadas. Nos va a servir para clasificar a las personas en función de 2 características. Nada más. En el eje de las abscisas vamos a clasificar a las personas que, para una acción dada, van a obtener personalmente un beneficio o un perjuicio. Y en el eje de las ordenadas, van a crear un beneficio para un tercero o un perjuicio para un tercero. Atención, aquí hablamos de beneficio o perjuicio en un sentido amplio, no necesariamente financiero. Puede ser ganar tiempo o perderlo, curarse o lastimarse, romper o reparar un bien material o ponerse de buen o mal humor. En resumen, cualquier cosa que pueda considerarse un beneficio o un perjuicio. Si emprendes una acción que va a crear un beneficio para ti, al mismo tiempo que crea un beneficio para otras personas, felicidades, estás en la categoría de los que Chipola llama inteligentes. Entonces dije que esto no tenía nada que ver específicamente con consideraciones financieras, pero aún así un buen ejemplo es una persona que va a crear una empresa. Por ejemplo, el plomero que viene a reparar tu fregadero que gotea, él hace algo que tú no puedes o no quieres hacer tú mismo, así que te está prestando un servicio, y tú le pagas. Todos salen ganando en esta historia. Si creas un beneficio para otra persona sin crear uno para ti, o incluso perjudicándote a ti mismo, estás en la categoría que Chipola llama helpless. El problema con la palabra helpless es que igual se traduce bastante mal. Se puede entender como sin esperanza, indefenso, impotente, sin recursos o incluso incapaz. Pero ninguna de esas traducciones encaja realmente con el concepto. Entonces, les propongo en su lugar hablar de los desinteresados, los generosos, incluso de los ingenuos o de los incautos. Si le das 10 pesos a un vagabundo, te creas un perjuicio de 10 pesos. Pero has creado un beneficio para otra persona. Pero al prestar servicios desinteresados de manera repetida, también puedes convertirte en el objetivo de la tercera categoría teorizada en la matriz de Chipola, los bandidos. El bandido es aquel que va a crear un beneficio para sí mismo, mientras causa un perjuicio a los demás. Y por supuesto, el primero que viene a la mente es el ladrón. Pero, una vez más, no pienses en los beneficios y los perjuicios únicamente en términos de dinero. Una persona tóxica, por ejemplo, entra en la categoría de los bandidos. Por ejemplo, imagina a un colega que habla mal de ti con el jefe solo para quedar bien él. Él obtiene un beneficio y tú un perjuicio. De cualquier manera, creo que ya entendiste a dónde nos lleva todo esto. Y aprovecho que estoy más o menos a la mitad de mi guión para decirte que, si sigues aquí, es porque tienes curiosidad por lo que sigue, así que te invito cordialmente a suscribirte. Así, el algoritmo de YouTube te sugerirá videos de cultura general y yo tendré más suscriptores. Es ganar, así que suscríbete. Es una acción inteligente. Y entonces, por supuesto, en la última parte de la gráfica, encontramos a las personas que causan un perjuicio a los demás, mientras también se lo causan a sí mismos. Bienvenido a la zona de la estupidez.
Y entonces, la tercera y la más importante de las leyes de la estupidez de Cipolla nos dice esto. Una persona estúpida es una persona que causa un perjuicio a otra persona o a un grupo de personas, mientras que ella misma no obtiene ningún beneficio e incluso, eventualmente, sufre un perjuicio. Al enfrentarse por primera vez a esta matriz, una persona razonable responde instintivamente con escepticismo. Esto se debe a que una persona racional tiene dificultades para concebir o comprender un razonamiento irracional. Pero siempre con Cipolla echemos un vistazo a cómo es nuestra vida cotidiana. Todos recordamos ocasiones en las que un tipo cometió una acción que le trajo una ganancia a él y una pérdida para nosotros. Nos enfrentamos a un bandido. Ya sea una estafa, alguien que nos hizo perder el tiempo o el vecino que pide prestado un taladro y nunca lo devuelve. También todos tenemos en la memoria el caso de una persona que nos benefició a costa de su propio perjuicio. Nos topamos con alguien generoso o con un ingenuo. De hecho, la abuela que te da 50 pesos en tu cumpleaños es generosa. Pero Juan Kevin, que desde hace 10 años te presta dinero regularmente sin haber visto jamás la sombra de un solo reembolso, él es un ingenuo. De igual manera, todos hemos vivido una situación en la que alguien ha generado un beneficio tanto para él como para nosotros. Esas son las personas consideradas inteligentes. Sin embargo, no son esas acciones las que marcan el ritmo de nuestros días. Al contrario, la mayoría de las veces nos enfrentamos a situaciones que nos hacen perder el tiempo. Dinero, apetito o salud, y todo eso por la acción improbable de un individuo estúpido que no tiene nada que ganar causándonos problemas. Y nadie puede realmente entender o saber por qué ese individuo hace eso. Y de hecho, no hay una explicación racional, o solo hay una. Esa persona es estúpida. Vamos, nada como unos ejemplos. Tomemos el caso del viaje compartido. Imaginemos a una persona que les propone a sus colegas llevarlos todos los días al trabajo a cambio de una fracción del precio de la gasolina. En esta situación, a cada quien le sale más barato el traslado que si lo hiciera solo. Todos salen ganando. Esa persona es inteligente. Ahora imaginemos a otra persona que todos los días lleva a su colega al trabajo y, en 10 años en la empresa, nunca ha pedido la menor compensación. Esa persona o es generosa o es ingenua. En un tercer caso, también tenemos a quien siempre encuentra una excusa para que otros lo lleven sin nunca dar ninguna compensación. Como ya lo habrán entendido, él entra en la categoría de los bandidos, y ahora piensen en aquel que promete llevar a sus compañeros, llega media hora tarde para recogerlos y todavía encuentra la manera de perderse en el camino. Por culpa de él, todos llegan tarde al trabajo, incluido él mismo. Damas y caballeros, el imbécil. Por diversión, tomemos de nuevo el ejemplo de YouTube. Primero tienes al youtuber que crea contenido de calidad, permitiendo así que sus suscriptores pasen un buen rato. Gracias al dinero de YouTube, va a ganar dinero haciendo algo que le gusta, pero al hacer aparecer en sus videos a colegas menos conocidos que él, va a generar suscripciones en sus canales, creando un beneficio para él, para sus colegas y para su audiencia. Este youtuber es inteligente. También tienes al youtuber que, por ejemplo, va a defender públicamente a una víctima de estafa. Al ayudar a esta persona no gana nada y, peor aún, termina recibiendo amenazas y demandas en su contra. Perjuicio personal y beneficios para un tercero, estamos hablando de personas desinteresadas. Y ahora, consideren el caso de este youtuber o de este streamer, de hecho, cuyo canal gira en torno al principio de hacerles daño a los demás. A través de enfrentamientos, por ejemplo, con el fin de aumentar su popularidad adjudicándose puntos de virtud, explicando hasta qué punto él es el bueno, mientras desprestigia a los demás, difundiendo mentiras sobre ellos, intentando crearles mala fama, e incluso quitándoles sus patrocinadores. Todos saben de quién estoy hablando, y probablemente todos piensan en alguien diferente. Aquí tenemos a un bandido. Pero cuidado, querido bandido, asegúrate de no tener cola que te pisen, porque actuando así te pones a todo el mundo de YouTube en tu contra. Y si resulta que tú mismo eres mucho menos virtuoso de lo que dices ser, si tropiezas, todos los colegas a los que arrastraste por el lodo no dudarán en recordártelo y rematarte cuando ya estés en el suelo. Al hacerlo, habrás causado un perjuicio a los demás y también te habrás perjudicado a ti mismo. Bienvenido al Club de los Imbéciles. Sí, pero bueno, con esa definición, cualquiera puede hacer algo estúpido y ser calificado de imbécil. Exactamente. Y por eso me gusta esa forma de ver las cosas. Al ser objetiva, lejos de permitirnos complacernos en la idea de que los tontos son los demás,
nos muestra que cualquiera puede ser el autor de acciones estúpidas. Si lo pensamos un poco, todos podemos reconocernos en alguna acción que nos coloca en la parte inferior izquierda de la matriz. Y eso no es muy cómodo. Esta matriz nos muestra que todos podemos ser a la vez inteligentes, desinteresados, bandidos o tontos como una maleta sin asa. Pero para Cipolla, las acciones aisladas tienen poca importancia. Todos hemos estado en las 4 zonas de este gráfico. Lo que realmente importa, una vez más, es con qué frecuencia te pierdes en esas zonas. En ciertas circunstancias, una persona actuará de manera racional e inteligente, pero en otras actuará como una persona desinteresada o ingenua. Pero es una fuerte tendencia a encontrarse una y otra vez en la zona de las acciones estúpidas lo que la convierte en una tonta. Y una vez más, lo hermoso de esta definición es que es objetivamente medible. Bueno, esto es potencialmente complicado porque habría que seguir a una persona de manera continua y analizar a fondo el alcance de cada una de sus acciones para determinar de manera absoluta si es tonta o no. Pero permite, incluso de manera relativa, comparar para una situación dada las reacciones de un grupo de personas y clasificarlas en una de estas categorías. Pero también se puede deducir que ciertas personas se encontrarán estadísticamente más frecuentemente en una u otra de las zonas del gráfico, permitiendo así atribuirles una característica dominante. Así que se puede caracterizar una acción particular como estúpida o inteligente, pero es al encontrarte una y otra vez en la parte inferior izquierda que se puede decir de ti que eres tonto a más no poder. Pero esto también nos permite hacer algunas digresiones sobre los tipos de personas, el bandido y el estúpido. Lo que Cipolla llama el bandido perfecto es la persona que, por sus acciones, causa a otros individuos pérdidas iguales a sus ganancias. Lo explico. El tipo de bandidaje más obvio que puedes imaginar es, obviamente, el robo. Una persona que te roba 100 pesos sin causarte pérdidas o perjuicios adicionales es un bandido perfecto. Tú pierdes 100 pesos, él gana 100 pesos. En el gráfico básico, los bandidos perfectos se colocan en una línea diagonal de 45 grados que divide la zona B en 2 subzonas simétricas. Sin embargo, los bandidos perfectos son relativamente pocos. Es más probable que si un tipo te roba 100 pesos también te haya dado una paliza, o si es un ladrón de casas, primero haya destrozado tu casa para encontrarlos. El perjuicio para ti es mayor que el beneficio para él. Esta línea diagonal divide entonces la zona de los bandidos en 2 subzonas que Cipolla llama BI y BS. De hecho, tenemos a los bandidos más inteligentes y a los bandidos más tontos. Los bandidos de la zona BI son individuos cuyas acciones les traen más beneficios de los que te causan perjuicios. Imaginemos, por ejemplo, a ese bandido que te quita 100 pesos y hace una inversión inteligente con ellos, una inversión que tú mismo nunca habrías hecho, de tal manera que le genere más dinero a él del que te habría generado a ti. Mientras más arriba esté un bandido en la zona BI, más cerca está de las personas inteligentes, pero uno se encuentra con muchos más bandidos en la zona BS, es decir, bandidos cercanos a la estupidez. Son aquellos cuyas acciones causan más daño a los demás que beneficio a ellos mismos. Una vez más, piensen en el ladrón que se mete a tu casa para robarle joyas de familia con un gran valor sentimental, pero que solo va a sacar 20 pesos con un comerciante de oro, o aquel que va a destrozarles la casa y romper todos sus adornos solo para recuperar 50 o 100 pesos en efectivo. Piensen también en esos hechos sórdidos donde la gente es golpeada o asesinada por un cigarro o una cartera, donde muchas veces ni siquiera hay mucho que robar. Pero una vez más, si no pensamos solo en la cuestión desde un punto de vista financiero, y bueno, imagina al tipo que va a presionar a una chica para que deje a su novio, haciéndole grandes promesas, todo eso solo para acostarse con ella y luego desaparecer. Pues destruyó una pareja solo por un acostón. Pues esos bandidos están muy cerca de la estupidez. Cipolla también cita el ejemplo de los generales que causan grandes destrucciones y pérdidas innumerables con la esperanza de una promoción o una medalla. Si los bandidos se distribuyen en su zona, los imbéciles están principalmente concentrados a lo largo del eje de las ordenadas. La razón es que la mayoría de las personas estúpidas causan daño a los demás, pero sin que eso tenga un impacto directo en ellos, ya sea positivo o negativo. En una gran empresa, su colega incompetente le agrega trabajo, pero sin sufrir un perjuicio particular, porque sus tonterías no son lo suficientemente graves como para que lo despidan. Igual que su vecino que deja que su perro haga del baño frente a su casa. Él no gana nada con eso, pero usted pues igual va a terminar pisándolo.
o también el que hizo un graffiti en su casa recién pintada, él no gana absolutamente nada, pero arruinó la fachada de su casa. Todas estas personas cotidianas se encuentran entonces a lo largo de este eje, causando daños más o menos graves, pero sin obtener ningún beneficio ni sufrir ningún perjuicio. Sin embargo, hay personas que por sus acciones improbables no solo causan daños a otras personas, sino que además se hacen daño a sí mismas. Son una especie de supertontos que, en nuestra matriz, aparecerán en algún lugar de la zona de la estupidez a la izquierda del eje de las ordenadas. Y ahí pues tenemos que hablar de la relación entre la estupidez y el poder. De hecho, no es difícil ver que mientras más alto esté una persona en la escala social, política o institucional, mayor es su poder de causar daño. Y por eso podemos colocar a un premio Nobel en la parte inferior izquierda del gráfico. De hecho, un premio Nobel ha ganado un premio prestigioso por un avance científico que beneficia a la sociedad. Estamos ante una situación en la que todos ganan, así que deberíamos colocarlo en la zona de los inteligentes. Pero retomemos el ejemplo de Luc Montagnier. Y para seguir haciendo amigos, aunque no tenga un Nobel, pues también podríamos hablar del profesor Raoult. Para empezar, no fue Montagnier quien descubrió el VIH, sino el equipo de investigación que él dirigía. Lo mismo pasa con las investigaciones de Raoult. No son suyas, sino de sus equipos. La mayoría de las veces, él solo ponía su firma en el artículo de investigación. Entonces, eso ya reduce bastante su impacto positivo personal en la sociedad, pero sobre todo, después, con su aura de premio Nobel o de director del IHFM de Marsella, empujaron a miles, quizá millones de personas hacia el antivacunismo, la automedicación y el conspiracionismo durante la crisis del COVID. Y al hacerlo, Montagnier cayó definitivamente en desgracia, y Raoult terminó con un montón de investigaciones administrativas encima debido a sus tranzas. Sin contar su reputación. Así que le hicieron mucho daño a la sociedad al grado de que se les puede considerar indirectamente responsables de la muerte de personas, probablemente bastantes de hecho. Y así que también se dieron un tiro en el pie en el proceso. Eso no los pone precisamente del lado inteligente de la matriz. Y el hecho es que, aunque es difícil de estimar de manera confiable, uno tiene derecho a preguntarse hasta qué punto su impacto positivo en la sociedad compensa o no su impacto negativo. Pero por supuesto, y sin limitarse a eso, también se puede pensar en el impacto de una personalidad política, de un líder de una gran empresa o de un jefe militar, cuyas decisiones impactan a miles, millones o incluso miles de millones de personas. Piensen, por ejemplo, en Putin, que provoca la muerte de miles de personas, destrucciones por decenas de miles de millones, incluso cientos de miles de millones de dólares. Un aislamiento de Rusia, un aumento global de los precios de ciertos productos, una guerra que, al momento de escribir estas líneas, ha durado más que la Primera Guerra Mundial. Todo eso para ni siquiera cumplir sus objetivos. Trump, en cambio, creo que es un bandido, se hizo elegir prometiendo detener guerras y bajar el costo de vida en Estados Unidos. Y mientras todo lo contrario sucede, él y sus allegados se llenan los bolsillos con miles de millones. Eres libre de pensar lo que quieras sobre estas personalidades y sobre las demás. Puedes adherirte a las ideas de unos, rechazarlas de otros, pero con la matriz de Cipolla y tratando de evaluar de manera objetiva el impacto de sus decisiones, puedes determinar quién es inteligente, quién es un bandido y quién no vale más que una llanta de refacción en un refrigerador. Pero ahora que hablamos del vínculo entre la estupidez y el poder, también tenemos que hablar del poder de la estupidez. De hecho, las personas estúpidas son, por esencia, peligrosas y dañinas porque las personas racionales tienen dificultades para imaginar y anticipar un comportamiento irracional. Una persona inteligente puede entender la lógica de un bandido. Las acciones del bandido siguen un patrón racional. Inmoral, pero racional. Es simple, él quiere un beneficio personal. Ciertamente no es lo suficientemente inteligente como para imaginar una manera de lograrlo que también permita a otros beneficiarse, pero su forma de actuar sigue siendo lógica. Y entonces puedes anticipar lo que va a hacer y protegerte de sus acciones. Puedes ponerle un candado a la puerta de tu garaje para evitar que un ladrón lo visite mientras no estás. Pero es mucho más difícil anticipar que un idiota la va a destrozar echándose en reversa con su camión y se va a largar sin siquiera avisarte. Un imbécil te va a causar daño sin razón, sin sacar ningún beneficio, sin plan ni estrategia y muchas veces incluso sin intención. Y todo esto en los momentos y lugares más improbables.
No tienes ninguna manera racional de anticipar sus acciones. No hay manera de saber cuándo el tonto va a atacar. Cuando te enfrentas a un individuo estúpido, estás a su merced. Porque sus acciones no siguen un plan racional. Según Chipola, de ahí se deduce que generalmente uno se sorprende por el ataque de la estupidez, y 2, incluso si eres consciente de ello, no puedes organizar una defensa racional. Porque el ataque en sí mismo carece de racionalidad. Friedrich Schiller escribía: contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano. Bueno. Pero volvamos ahora a la cuarta ley de la estupidez. Que las personas situadas en la zona superior izquierda de la matriz, y especialmente los ingenuos, no sean capaces de juzgar el peligro de una persona estúpida, es bastante lógico. De hecho, su característica principal es dejarse engañar. En cambio, es más sorprendente notar que las personas inteligentes e incluso los bandidos también subestiman el poder de daño de los imbéciles. De hecho, al enfrentarse a la estupidez, la mayoría de las personas se dejan llevar por sentimientos de autosatisfacción y desprecio, convencidos de su superioridad. Cuando en realidad deberían hacer todo lo posible por construir un sistema de defensa contra los tontos. Chipola nos dice que uno tiende a pensar que un imbécil solo puede hacerse daño a sí mismo. Pero eso es olvidar que, de la multitud, puede surgir un imbécil con un gran poder de causar daño. De la misma manera, a veces uno puede sentirse tentado a asociarse con un imbécil para algún proyecto o incluso pensar en usarlo para su propio beneficio. Pero hacer eso puede tener efectos desastrosos. Porque hacer eso se basa en una incomprensión total de la naturaleza misma de la estupidez. Y 2, eso le da al imbécil un margen de maniobra adicional para ejercer su... Entonces, de hecho, si crees que puedes usar a un tonto para que haga algo y cargue con la culpa en tu lugar, subestimas su capacidad para hacer una estupidez de una manera totalmente inesperada. Y arrastrarte en su caída. Para ilustrar esto, no puedo resistir la tentación de contarte una historia real, pero lamentablemente no puedo dar nombres, aunque tenga más de 20 años. Es la historia de un jefe corrupto, casi mafioso, que para no pagar impuestos hace tranzas muy sucias. Y mediante empleos ficticios e inversiones dudosas, le confía a su ratoncita, una joven tonta que puso toda su inteligencia en su escote en lugar de en la cabeza. La tarea de vigilar una enorme pila de dinero que él deposita en una cuenta a su nombre. Pero este jefe corrupto cometió el error de confiarle una tarea, en realidad sencilla, a una tonta. En vez de cuidar el botín, esta tonta gastó una buena cantidad, llamando la atención del fisco por su estilo de vida totalmente desproporcionado. Y una vez que fue sometida a una auditoría, simplemente cometió la estupidez de decir de dónde venía el dinero. Ambos terminaron en la cárcel. Pero imaginen también la historia de este tipo que manda a un amigo, y en este caso a un imbécil, a transportar un coche que lleva cosas no muy legales. El imbécil va manejando y estrella el coche contra un muro. ¿Investigación policial? ¿Prisión? O incluso, imaginen lo que pasaría si le encargan a un tonto la tarea, que parece sencilla, de enviar una carta con un cheque importante adentro, y que lo pierde en el camino. Y todo esto nos lleva a la cuarta gran ley de la estupidez. Las personas no estúpidas siempre subestiman el poder de causar daño de los individuos estúpidos. En particular, olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, tratar o asociarse con personas estúpidas siempre resulta ser un error costoso. Pero ahora, en lugar de considerar los beneficios y los perjuicios a nivel individual, considerémoslos a nivel de la sociedad. Y la sociedad la vamos a considerar como la suma algebraica de los individuos que la componen. Y si hacemos eso, la quinta ley de la estupidez, la más fundamental de todas, dice lo siguiente: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Y su corolario, una persona estúpida es más peligrosa que un bandido. Retomemos a nuestro bandido perfecto de hace un momento, el que se encuentra en una línea diagonal en la zona inferior derecha. De hecho, sus acciones no crean ni destruyen riqueza o bienestar. Él solo transfiere 100 pesos de tu cartera a la suya. Se realizó una transferencia, pero a nivel de la sociedad, la suma de las riquezas o del bienestar es la misma.
Si una sociedad está compuesta únicamente por bandidos perfectos, la suma total de riquezas o de bienestar permanece constante. Solo estamos tratando con transferencias de una persona a otra. Pero cuando los imbéciles se ponen a trabajar, la cosa cambia. Al causar pérdidas a otros, sin generar ganancias para ellos mismos, empobrecen a la sociedad en su conjunto. Lo mismo ocurre, en menor medida, con los bandidos de la zona BS de hace un momento, y también con los ingenuos que se encuentran en la parte baja de su zona. Las personas que se encuentran ahí se causan a sí mismos perjuicios mayores que los beneficios que aportan a los demás. En resumen, todas las personas o todas las acciones que se encuentran a la izquierda de la diagonal que atraviesa el gráfico empobrecen a la sociedad, ya sea en riqueza, en bienestar o en cualquier otra cosa. ¿Son acciones nocivas que, a nivel de la sociedad, hacen más daño que bien? Y se entiende que para las acciones o las personas que se encuentran del otro lado, pues es al revés. Una parte de los generosos o de los ingenuos y de los bandidos contribuyen a la sociedad, pero según la matriz de Cipolla, lo propio de una acción o de una persona inteligente es aportar algo positivo sistemáticamente. De la misma manera, los bandidos que tienden más hacia la estupidez y los más grandes ingenuos tienen un impacto negativo en la sociedad, pero aquellos para quienes esto es sistemático son los imbéciles. Y entonces, lógicamente, si un bandido causa un daño, incluso grave, pero obtiene un beneficio, a escala de la sociedad, su impacto sigue siendo menos negativo que el de un imbécil que arruina todo y se da en la madre en el proceso. Por ejemplo, si un asaltante entra a la fuerza a su negocio y se lleva la caja, le causa un perjuicio, pero el dinero seguirá circulando en la sociedad. Es un bandido. Ahora imaginemos que entra a la fuerza a su negocio, se lleva la caja, pero esta está asegurada y los billetes son rociados con tinta indeleble, haciéndolos inutilizables. Y además, su cara aparece en la videovigilancia y lo atrapan. Bah, es un imbécil, porque a diferencia del primer caso, pues usted igual perdió su dinero, su puerta sigue destrozada, pero el dinero no le sirve a nadie más. Y el asaltante termina en la cárcel. Entonces, tal vez usted tenga seguro, pero eso no repara instantáneamente la puerta, ni calma el trauma de su vendedora, sin contar que de todas formas le cuesta dinero a alguien, porque le cuesta a la aseguradora y por consecuencia a las personas que pagan sus cuotas. Todos pierden. A nivel social, la sociedad se ha empobrecido. Y por eso, a nivel de toda la sociedad, un individuo estúpido es incluso más peligroso que un bandido que va a cometer una acción equivalente. Y por lo tanto, los individuos estúpidos son el tipo de persona más peligroso. Y mientras más poder les das, más se comprueba esto. En conclusión de su artículo, Carlos Cipolla nos invita a reflexionar sobre la sociedad, y aunque su ensayo no tiene bases científicas, los invito a meditar sobre sus conclusiones. Según la segunda ley de la estupidez, la fracción de personas estúpidas es una constante que no se ve afectada por el tiempo, el espacio, la raza, la clase o cualquier otra variable sociocultural o histórica. Por lo tanto, sería un grave error creer que el número de personas estúpidas en una sociedad en decadencia es mayor que en una sociedad en desarrollo. Ambas sociedades están atormentadas por el mismo porcentaje de personas estúpidas. La diferencia entre las dos es que en la que funciona mal, 1. Los miembros estúpidos de la sociedad son autorizados por los demás miembros a volverse más activos y a tomar más decisiones. Y 2. Hay un cambio en la composición de la parte no estúpida de la población con un aumento proporcional de las poblaciones de ingenuos y bandidos que están más cerca de la estupidez. En resumen, lo que provoca el declive de una población no es el aumento del número de personas estúpidas. Es el aumento del número de bandidos y de ingenuos y sobre todo que se le dé más poder a los idiotas. Cipolla nos dice que supone esto con base en los estudios que ha realizado como historiador y donde constata que la fracción de gente estúpida no cambia, pero que una sociedad que progresa es una sociedad donde las personas inteligentes logran mantener a los imbéciles alejados de las decisiones importantes, mientras producen al mismo tiempo suficientes beneficios para ellos mismos y para el resto de la sociedad. Por el contrario, una sociedad donde la fracción de imbéciles es la misma, pero donde se les deja libres para tomar sus decisiones estúpidas y donde se permite que proliferen los bandidos con tendencias estúpidas, está condenada al fracaso. Repito lo que dije al principio, este ensayo era ante todo una broma. Pero una broma que resultó estar tan bien pensada que se volvió internacional. Pero al escribir esto, Cipolla no dejó notas al pie que permitieran respaldar sus afirmaciones con cifras. Sin embargo, sea o no válido este razonamiento, la conclusión a la que llega me parece lógica de cualquier manera.
Si queremos vivir en una sociedad que busque el máximo beneficio para el mayor número de personas que la componen, no debemos dejar el poder en manos de los tontos. Por eso es importante formar a las nuevas generaciones en el pensamiento crítico, apoyarnos en datos científicos verificados y no en creencias populares, y desacreditar las ideas tontas para no dejar que se propaguen. Y así, no vamos a disminuir el número de imbéciles congénitos en la sociedad. Pero haremos que los únicos a quienes perjudiquen sean ellos mismos. Y de esa manera, la sociedad en su conjunto saldrá más enriquecida, ya sea en bienes, en dinero, en conocimiento e incluso en bienestar. Eso es. Así concluye el ensayo sobre las 5 leyes de la estupidez de Carlos Hipolla. Es divertido, es profundo. Tiene el mérito de eliminar la afirmación que dice que todos somos idiotas a los ojos de alguien. En fin. A mí me gusta, pero lo que más me gusta es esta matriz. No solo permite identificar a los tontos. También te hace más inteligente. De hecho, al final del artículo hay otra cosa interesante. Una matriz en blanco para ayudarnos a evaluar nuestra relación con una persona en particular. En el eje vertical, evalúas si tu relación aporta un beneficio o un perjuicio a la persona en cuestión. Y en el eje horizontal, haces lo mismo para ti. Si su relación les aporta beneficios a ambos, pues perfecto. Si su relación les perjudica a ambos o si solo le aporta beneficios a la otra persona, es hora de ponerle fin. Y si esa relación le trae beneficios a usted pero le cuesta a la otra persona, te toca considerar, por el bien del otro, terminarla. Bien. Pero lo que yo veo ahí sobre todo es una matriz que permite en el día a día evaluar sus acciones. ¿Lo que estoy a punto de hacer me va a aportar algo positivo? ¿Va a ser en detrimento de otra persona? Uno de los aspectos de la estupidez, tal vez, es no pensar en eso de antemano. Y embarcarse en algo catastrófico en la que cualquier otra persona habría visto de antemano que iba a ser un naufragio. Pero si en el día a día eres capaz de reflexionar sobre el alcance de tus acciones y elegirlas en consecuencia para maximizar tu beneficio y el de los demás. Al final, ¿eso no te coloca ya, de facto, al menos en el camino de la inteligencia? Levanta la vista al cielo, sea astronómico y hasta la próxima. Hola a todos, ¿qué es todo este alboroto? ¿Y dónde están esas palas? ¿Sabías que su abuela le regaló una guitarra? Sí, pues formó una banda de blues, les presto el estudio de grabación. Carajo, tengo que ver eso. ¿Y Miss Mifflin? ¿Es una nueva canción que podemos tocar? Fais voir le texte. Oui, ok. ¿Te gusta? On fera avec, mais tu pourrais faire un effort. Quand le temps me manque et que tout va trop vite, je ne fonce plus au fast-food, j'évite. 500 millilitres de bon lait bien dosé, un quart de mes besoins dans quelques gorgées. Why food, mon allié du quotidien. Coco, banane, vanille, ça fait plus de bien. Fraise, cerise, mangue, un goût pour chaque envie. Citron, citron vert, pêche, orange ou vanille. Ça ne remplace pas un bon petit repas, mais quand t'as faim et plus le temps, pourquoi pas? Plutôt qu'un fast-food trop calorique et salé, une bouteille Y-Food, plus simple, mieux dosé. Eat item de soda.
90% c'est malin. Tu le tapes à la commande ou tu cliques sans hésiter. Le lien est juste en description pour économiser. Y-Food, mon allié du quotidien. Coco, banane, vanille, ça fait plus de bien. Alors, si le temps te file entre les doigts, pense à Y-Food et au code astrono. Tu verras la différence chez toi. Joseph, t'es sûr que tu veux pas prendre un parolier?